Antes de empezar, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque la historia que vas a escuchar hoy podría cambiar la forma en que miras las monedas que tienes en casa. ¿Tienes monedas antiguas guardadas en un frasco, en una caja olvidada o en el fondo de un cajón? ¿Alguna vez te has preguntado si una simple moneda de 1 centavo podría esconder un valor que nadie imaginó? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte más de lo que crees. Imagina esto, 1 centavo común, pequeño, de color cobrizo, que millones de personas han tenido en sus manos sin prestarle atención. 1 centavo que ha pasado por supermercados, bolsillos, billeteras, bancos y alcancías infantiles. Ese centavo es el 1 cent de 1984 con el Lincoln Memorial en el reverso, una moneda nacida en Estados Unidos en una época de grandes cambios, pero también de grandes descuidos que hoy pueden convertirla en una pieza extraordinaria. En 1984, Estados Unidos producía monedas a una velocidad impresionante. La economía se movía rápido, el dinero cambiaba de manos constantemente y las casas de moneda trabajaban sin descanso. El centavo de Lincoln ya era un símbolo nacional, el rostro de Abraham Lincoln en el frente representaba unidad, sacrificio y liderazgo, mientras que el Lincoln Memorial en el reverso era una imagen familiar para todos. Era una moneda cotidiana, confiable, aparentemente sin misterio, pero aquí está la clave: cuando algo se produce en cantidades masivas, no todo sale perfecto. Y en ese no todo sale perfecto es donde nace la magia para los coleccionistas. El centavo de 1984 parece simple a primera vista. Su tamaño, su peso y su diseño no llaman la atención del ciudadano común. Sin embargo, los expertos saben que ciertos años esconden historias especiales. 1984 es uno de esos años que, con el tiempo, se ha vuelto objeto de miradas curiosas, lupas y análisis detallados. No porque todas las monedas sean raras, sino porque algunas pocas rompieron las reglas sin que nadie se diera cuenta en su momento. Piensa en cuántas veces una moneda pasa de mano en mano sin ser observada. Nadie se detiene a examinar cada detalle del rostro de Lincoln, la claridad de las letras o la forma exacta del memorial. Pero hay personas que sí lo hacen. Personas que saben que una pequeña diferencia puede marcar una enorme distancia entre una moneda común y una pieza legendaria. Este centavo nació en una época de transición en los materiales, en la tecnología de acuñación y en los controles de calidad. Los cambios, aunque necesarios, abrieron la puerta a resultados inesperados. Algunos ejemplares salieron con características que no debían estar ahí, otros mostraron detalles tan inusuales que hoy despiertan la atención de expertos y coleccionistas de todo el mundo. Lo fascinante es que estas monedas no fueron retiradas ni destruidas. Circularon libremente. Compraron pan, periódicos, gasolina. Se perdieron, se gastaron, se olvidaron. Y aún así, algunas sobrevivieron en silencio, esperando a que alguien las mirara con los ojos correctos. Este no es solo un centavo. Es un testigo de su tiempo. Es una cápsula histórica que refleja cómo se trabajaba, cómo se producía dinero y cómo los pequeños errores humanos pueden convertirse, décadas después, en auténticos tesoros. Para las personas entre 25 y 65 años o más, esta historia conecta con algo muy profundo, la idea de que lo cotidiano puede esconder algo extraordinario. Que aquello que ignoramos durante años podría tener un significado enorme. Que una moneda que parecía no valer nada puede contar una historia poderosa de paciencia, suerte y descubrimiento. Tal vez tú mismo has tenido uno de estos centavos en tus manos. Tal vez todavía lo tienes y no lo sabes. Tal vez alguien en tu familia lo guardó sin razón aparente. Y tal vez, solo tal vez, ese pequeño disco de cobre tenga un destino mucho más grande del que imaginas, pero esto es solo el comienzo.
En la siguiente parte, vamos a profundizar en qué hace especial a este centavo, qué detalles lo diferencian de los millones de ejemplares comunes y por qué ha capturado la atención de coleccionistas durante tantos años. Ahora presta mucha atención, porque aquí es donde la historia empieza a tomar un giro verdaderamente intrigante. Cuando los especialistas comenzaron a revisar con más cuidado el centavo de 1984 con el Lincoln Memorial, notaron que no todos eran iguales. A simple vista parecían idénticos, pero bajo una observación más detallada surgían diferencias sutiles, casi invisibles para el ojo no entrenado. Diferencias que no deberían existir en una producción estándar. El rostro de Abraham Lincoln, por ejemplo, es uno de los puntos clave. En algunas monedas, ciertos rasgos faciales muestran una profundidad distinta, como si el diseño hubiera sido presionado de manera desigual. La barba, el cabello y especialmente el área cercana a la oreja revelan pistas importantes. Estas variaciones no son daños por el uso ni desgaste normal, son huellas del momento exacto en que la moneda fue creada. El reverso también guarda secretos. El Lincoln Memorial, que normalmente se ve nítido y equilibrado, en algunos ejemplares presenta alineaciones inusuales, detalles más marcados o, por el contrario, zonas donde el diseño parece ligeramente distinto. Las columnas, las letras y hasta el espacio entre los elementos pueden contar una historia que solo unos pocos saben interpretar. Lo interesante es que estas diferencias pasaron desapercibidas durante años. En 1984, nadie estaba pensando en rarezas futuras. La prioridad era producir dinero funcional, no crear piezas de colección. Por eso, estas monedas circularon libremente, mezclándose con millones de otras, sin que nadie sospechara que algunas de ellas no eran como las demás. Aquí es donde entra el factor humano. Muchas personas guardan monedas por costumbre, por nostalgia o simplemente porque les sobran en el bolsillo. Algunas se quedan en frascos, otras en cajas de recuerdos, otras pasan de generación en generación sin una explicación clara. En ese proceso, ciertas monedas logran escapar del desgaste extremo y se conservan en mejores condiciones de lo normal. Para un coleccionista experimentado, el estado de conservación es casi tan importante como la rareza. Una moneda que ha sobrevivido con detalles bien definidos, bordes claros y superficies relativamente limpias puede despertar un interés enorme. Y cuando esa buena conservación se combina con características inusuales de fabricación, el resultado puede ser explosivo. Este centavo de 1984 se convirtió poco a poco en un tema de conversación silencioso dentro del mundo del coleccionismo. No era algo que apareciera en todos los bolsillos, pero tampoco era un mito. Existía. Y quienes sabían qué buscar empezaron a prestar más atención a cada ejemplar que encontraban. Lo que hace esta historia tan poderosa es que no requiere viajes lejanos ni búsquedas imposibles. Este tipo de moneda pudo haber estado en tu vida cotidiana. Pudo haber pasado por tus manos mientras pagabas algo insignificante. Pudo haber estado en la alcancía de un niño o en el monedero de un abuelo, y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces ignoramos oportunidades porque parecen demasiado comunes? Este centavo nos recuerda que el verdadero valor no siempre grita. A veces susurra. A veces se esconde en lo más simple, esperando a que alguien se detenga, observe y escuche. Con el paso del tiempo, el interés por este tipo de monedas no hizo más que crecer. A medida que más personas aprendían a reconocer ciertos detalles, el respeto por estas piezas aumentaba. Ya no eran solo centavos viejos, eran testigos de un momento específico, de un proceso imperfecto que dejó huellas únicas. Para muchos adultos, esta historia conecta con la experiencia de haber visto cambiar el mundo. De haber vivido épocas donde el dinero tenía otra percepción, donde un centavo aún significaba algo. Este vínculo emocional hace que la moneda no solo tenga valor material, sino también simbólico, pero aún no hemos llegado a la parte más impactante.
En la última sección de este video, hablaremos de cómo este humilde centavo llegó a ser considerado una de las monedas más valiosas jamás conocidas, y revelaremos la cifra que ha dejado a expertos y aficionados sin palabras. Llegamos ahora al punto culminante de esta historia, el momento en el que todo lo que parecía pequeño y común adquiere una dimensión casi imposible de creer, con los años. Algunos de estos centavos de 1984 comenzaron a ser estudiados con un nivel de detalle extremo. Expertos dedicaron horas, días y hasta años a analizar cada rasgo, cada marca y cada diferencia. No se trataba solo de curiosidad, sino de entender cómo una moneda tan simple podía romper todas las expectativas. Y cuanto más se investigaba, más claro quedaba que ciertos ejemplares no pertenecían a la categoría de lo ordinario. El verdadero impacto llegó cuando estas monedas empezaron a despertar interés serio entre grandes coleccionistas. Personas que no compran por impulso, sino por historia, por significado y por potencial. Cuando uno de estos centavos aparece en un estado excepcional y con características muy específicas, deja de ser visto como dinero común y pasa a convertirse en una pieza única, casi irrepetible. Aquí es donde entra el factor que cambia todo, la combinación perfecta. No basta con que la moneda sea de 1984. No basta con que tenga el diseño del Lincoln Memorial. Lo que realmente marca la diferencia es la unión de rareza, estado de conservación y singularidad. Cuando esos tres elementos se alinean, el valor deja de ser lógico y comienza a moverse en otro nivel. Muchos se preguntan cómo es posible que un centavo llegue a cifras que parecen sacadas de una película. La respuesta es simple y compleja a la vez, porque el mercado del coleccionismo no se rige solo por el valor nominal, sino por la historia que una pieza puede contar. Y este centavo cuenta una historia de producción masiva, errores invisibles, décadas de olvido y un redescubrimiento que desafía toda lógica. Imagina la reacción de alguien que revisa una vieja colección heredada, o una caja guardada durante años, y se da cuenta de que una de esas monedas coincide con las características que tantos expertos buscan. La emoción, la incredulidad, el silencio antes de comprender que ese pequeño objeto podría representar un cambio radical en su vida, y ahora, el momento que muchos estaban esperando. Existen ejemplares de este centavo de 1984 con el Lincoln Memorial que han sido valorados en cifras que parecen imposibles para una moneda de un centavo. En el nivel más alto del coleccionismo, cuando se reúnen todas las condiciones excepcionales, el valor estimado puede alcanzar los 7.9 millones de dólares. Sí, has escuchado bien. Un centavo. 7.9 millones de dólares. Esta cifra no habla solo de dinero. Habla de paciencia, de conocimiento y de la capacidad de ver más allá de lo evidente. Habla de cómo algo que millones de personas pasaron por alto puede convertirse en una de las piezas más deseadas del mundo numismático. Por eso, este video no es solo una historia, es una invitación. Esa moneda, la misma que despreciamos todos los días, podría esconder un misterio que muy pocos conocen y que casi nadie ha descubierto por completo. Porque esta historia no trata de un centavo común. Trata de un objeto pequeño, silencioso, pero cargado de un poder que no se mide por su tamaño. Y si sigues escuchando, entenderás por qué un solo centavo puede transformar por completo la vida de quien lo encuentra. No estamos hablando de oro, no estamos hablando de una pieza histórica sacada de un museo, ni de un tesoro perdido de un barco hundido. Estamos hablando de algo que estuvo en circulación, que pasó por manos normales, que tal vez pagó un café, un ticket de autobús o se guardó en el bolsillo de un trabajador tras un día largo. Y, aún así, su historia se convirtió en un mito, un susurro entre coleccionistas, una sombra que aparece en conversaciones discretas, como si hablar demasiado fuerte pudiera despertar algo peligroso. Pero antes de llegar a lo más profundo de esta historia, déjame llevarte un poco hacia atrás. Año 2000.
Un cambio de siglo. Un momento en el que Estados Unidos todavía estaba entrando en la era moderna. La Casa de la Moneda estaba trabajando a toda máquina, produciendo millones y millones de monedas para mantenerse al ritmo de una economía que se movía rápido. En ese océano de producción masiva, algo ocurrió. Algo pequeño, casi imperceptible, pero lo suficientemente extraño para que 2 décadas después todavía estemos tratando de entenderlo. Un error. Un accidente. Un instante mínimo en el que una máquina falló, un molde no encajó, o quizá, como algunos coleccionistas más supersticiosos dicen, fue casi como si el destino interviniera. Si cual sea la explicación, una de esas monedas salió de la línea de producción con una característica diferente, única, algo que la separaba para siempre del resto. Muchos la llaman un accidente, otros, un milagro. Y aquí está lo inquietante, casi nadie la vio. Pasó desapercibida. Circuló sin que nadie supiera lo que era. Se deslizó de mano en mano como un fantasma silencioso. Solo unos pocos, muy pocos, tuvieron la claridad y la atención de mirar 2 veces. De detenerse. De preguntarse por qué ese centavo era diferente. Y esos pocos, cuando lo entendieron, guardaron silencio. Quizás por miedo. Quizás por ambición. Quizás porque sabían que estaban frente a algo que podría cambiarlo todo. A partir de ahí, comenzaron los rumores. Algunos decían que era solo una leyenda inventada para atraer coleccionistas ingenuos. Otros aseguraban haberla visto, haberla tenido, incluso haberla vendido en secreto. Pero nadie tenía pruebas claras. Solo historias, susurros, fragmentos de algo que parecía demasiado improbable para ser real. Pero la verdad es esta, una de estas monedas apareció. Una sola. Y cuando lo hizo, el mundo del coleccionismo se detuvo. Literalmente se detuvo. Hombres que llevaban décadas estudiando monedas se quedaron sin palabras. Expertos con miles de piezas en su colección sintieron algo parecido al temblor de encontrar un diamante enterrado bajo sus propios pies. Y lo más inquietante fue el silencio que siguió. Un silencio pesado, incómodo. Un silencio que solo ocurre cuando alguien descubre algo demasiado grande, demasiado valioso. Porque esta moneda, este centavo del año 2000 que parece un objeto común, tiene un valor que muy pocos podrían imaginar. Un valor tan alto que supera casas, autos, negocios enteros. Un valor que desafía toda lógica, toda expectativa, toda idea de lo que una simple moneda podría llegar a ser. Y lo que voy a decir al final de este video, si sigues conmigo, te dejará sin palabras. Pero antes de avanzar, necesito que imagines algo con total claridad. Visualiza esa moneda otra vez, ese centavo que cualquiera habría pasado por alto. Gírala en tu mente. Obsérvala con calma. No pienses en su tamaño, ni en su color, ni siquiera en su diseño familiar. Piensa en lo que representa.